Y bueno, vamos con el Tróspito, los sueños en diferentes civilizaciones. Y vamos a empezar por Mesopotamia. En la antigüedad, diversos pueblos atribuyeron gran importancia a los sueños y a su interpretación. En el antiguo Oriente Próximo se creía que los sueños revelaban realidades superiores, evolucionando con el tiempo y persistiendo incluso en la actualidad con las apariciones santas. Los sueños eran el primer medio de comunicación entre dioses y humanos, transmitidos de forma alegórica. En la antigüedad, las pitias griegas usaban psicofármacos para elaborar oráculos. En Roma, la aruspicina se convirtió en un instrumento de estado. El ser humano, mediante técnicas interpretativas y adivinatorias, buscaba penetrar en el conocimiento fuerzas invisibles. La incubatio o sueño inducido era un medio para distinguir sueños personales de aquellos que tenían mensajes divinos. La oniromancia se refleja en el cilindro A de Gudea, donde el dios Ningirsu envía sueños para la construcción de un templo. En este cilindro se recoge uno de los himnos sumerios más estudiados y completos. En uno de sus pasajes se relata un sueño en varias fases, como si fueran capítulos. En Mesopotamia se buscaba la voluntad divina a través de ofrendas, votivas y augurios. Los adivinos ocupaban de la realeza, y la interpretación de sueños requería experiencia, dando lugar a un rango sacerdotal especializado y otorgándoles un estatus privilegiado. La literatura mesopotámica destacó premoniciones oníricas como el vuelo de Etana y el mito de Dumuzi. Un antiguo texto describe cómo el rey Gudea restauró templos por pedido divino en sueños. La epopeya de Gilgamesh anticipa eventos importantes a través de sueños, como el encuentro con Eabani y la advertencia sobre el monstruo Kumbaba. Eabani predice su propia muerte, marcando una de las primeras premoniciones de muerte en la cultura mesopotámica. Estos relatos reflejan la importancia de los sueños en la comprensión de la voluntad divina y el destino humano en la cultura mesopotámica. La llegada del cristianismo consideró todas estas prácticas herejía y brujería, y aunque en algunos casos fuesen filtradas a su catecismo, vamos, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y de Mesopotamia vamos a ver lo que opinaban de los sueños en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, alrededor del año 2000 a.C., los egipcios creían que los dioses se comunicaban a través de sueños, un poquito más de lo mismo, los cuales registraban en papiro, tenían un diario de sueños. Clasificaban los sueños en tres categorías: aquellos que requerían acciones divinas, los que contenían advertencias o revelaciones y los generados por rituales. Consideraban que los sueños eran oráculos divinos que proporcionaban mensajes. Para recibir revelaciones divinas, los egipcios buscaban el sueño en lugares sagrados, como el templo de Menfis. La interpretación de sueños era esencial y que se consideraba algo sagrado, extendiéndose a otras culturas. Los egipcios valoraban enormemente el momento del sueño, creyendo que los mensajes de sus antepasados los guiaban. Contaban con un libro de sueños y consultaban expertos para su interpretación. Faraones y sacerdotes tenían roles clave en descifrar los mensajes divinos de los sueños, siendo considerados expertos en estas lides. Además, los sueños se utilizaban para advertencias y protección, tomando precauciones según la naturaleza del sueño. En la medicina egipcia, los sueños se veían como diagnósticos y guías para el tratamiento de enfermedades. Desarrollaron técnicas específicas para registrar y analizar sueños con propósitos médicos. En resumen, los egipcios consideraban los sueños como herramientas prácticamente incluso cotidianas para revelar el futuro, obtener advertencias, brindar protección y asistir al durmiente en decisiones importantes. Ahora pasaremos del antiguo Egipto a la antigua China. La cultura del sueño ha sido una parte integral de la antigua China, destacando historias notables como el sueño de la mariposa de Xuanzhou. Xuanzhou, un hombre de la antigua China, se preguntó si era él quien soñaba que se convertía en una mariposa o si era la mariposa la que soñaba con que se convertía en él. La interpretación de los sueños era un arte popular, destacando el libro de interpretación de los sueños del duque de Zhou. Las escuelas filosóficas chinas consideraban los sueños como elementos cruciales en la vida, atribuyéndoles significados variados, desde mensajes literales hasta diagnósticos de enfermedades, como los egipcios. Creían que los sueños reflejaban el equilibrio de las energías del yin y el yang, con diferentes escenarios asociados a emociones predominantes. Los budistas tibetanos practican el yoga de los sueños, para comprender situaciones actuales y preparar
prepararse para futuras encarnaciones. Lao Tse afirmaba que el contacto corporal causa efectos y los pensamientos originan sueños, y comprender estos sueños mejoraría el espíritu, la mente y el cuerpo. Los antiguos chinos creían en la capacidad de los sueños para predecir augurios, utilizando el libro El Duque de Zhou como referencia. Soñar con tigres o serpientes se asociaba con augurios positivos, mientras que una serpiente enroscada indicaba adversidades. La medicina tradicional china relaciona los sueños con la salud, enfocándose en el equilibrio de las energías, como os he dicho, del yin y el yang. La antigua China valoraba los sueños como portadores de significados profundos, desde mensajes divinos hasta indicadores de salud, y sus interpretaciones influían en la comprensión de la vida cotidiana de la época. En la antigua Grecia, Hipnos era el dios del sueño, mientras que su hijo Morfeo se encargaba de crear las imágenes y los eventos de los sueños. Homero y el médico Hipócrates atribuían importancia a los sueños como mensajes divinos, como ya hemos visto en otras culturas. Artemídoro de Daldis en el siglo II ya había escrito sobre la interpretación de sueños, clasificándolos en categorías como verdaderos, oráculos, fantasías, visiones y apariciones. Estos tenían más clasificaciones que los egipcios, que tenían 3 y ya está. Los griegos adoptaron creencias egipcias, mira, justo lo decía, sobre la dicotomía de sueños buenos y malos, así como la incubación de sueños. En el santuario de Apolo en Delfos realizaban rituales presueño, absteniéndose de relaciones y ciertos alimentos como la carne, unos tipos de pescado, algunos tipos de ave, tenían que hacer sacrificios para purificarse y solamente podían beber agua. La leyenda cuenta que Hipnos, dios del sueño, otorgaba el sueño a mortales tocándolos con su vara o abanicándolos con sus alas, mientras Morfeo mandaba los sueños y las profecías. Aristóteles tenía, sin embargo, una perspectiva diferente, creyendo que los sueños podían reflejar síntomas reconocidos inconscientemente. En la Grecia antigua, los peregrinos al templo de Asclepius en Epidaurus buscaban sueños curativos. Tras la purificación ingresaban al abatón, donde Asclepio les inducía un sueño curativo llamado encoimisis. Sí. Este método de incubación de sueños involucraba rituales incluyendo el uso de pieles de oveja recién sacrificadas sobre las que dormían, incienso, cantos hipnóticos de los sacerdotes y la presencia de serpientes no venenosas. Cientos de peregrinos experimentaban sueños reveladores esa noche. Vamos a hablar de los sueños en el budismo. Hemos dicho antes, hemos hablado muy brevemente, muy por encima del yoga de los sueños. Y aquí empezamos justamente hablando de esto. Es una antigua práctica budista tibetana, también conocida como Milam o tengo que leer esto. Milam o Svapnadarsana. Pues eso. Que busca aprovechar el tiempo dedicado al sueño para el desarrollo personal. Originaria del budismo tibetano, esta práctica implica provocar sueños lúcidos con el fin de meditar y comunicarse con antepasados. Se cree que la mayoría de las personas experimenta el sueño de la ignorancia y que cultivar la lucidez durante el sueño permite un crecimiento personal. Pues esta disciplina, transmitida tradicionalmente de maestro a estudiante, tiene su fuente principal en los 6 yogas de Naropa del siglo XI, relacionada con el bardo del sueño y el sueño lúcido. El yoga de los sueños en el budismo tibetano sostiene que tanto la vigilia como el sueño carecen de una realidad inherente a ellos. El objetivo es reconocer que la vigilia también es similar a un sueño y lograr un estado de conciencia continua. Qué rayazo eso, ¿no? El proceso consta de 6 etapas. La primera, alcanzar la lucidez. La segunda, superar el miedo en los sueños. La tercera, meditar sobre la similitud entre la vigilia y el sueño. La cuarta, manipular el sueño desafiando las normas de la vida. La quinta, comprender la insustancialidad del sueño y del cuerpo del soñador. Y la sexta, concentrarse en imágenes de deidades para alcanzar la iluminación. O sea que encima tenían ahí un manual, ¿no? Apañadito. Cabe decir que la práctica del yoga de los sueños requiere obviamente muchísima práctica y experiencia, pero también se mencionan las hierbas del sueño como productos que pueden ayudar a inducir sueños lúcidos y mejorar la capacidad de recordarlos vívidamente. Si es que las hierbas a estos también les iban fuerte, ¿eh?